Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, resumo un artículo y trato de platicarlo con ustedes. Y el día de hoy me gustaría que entráramos de lleno a un tema que la verdad está en las conversaciones médicas y clínicas de todos lados, ¿no? O sea, es el medicamento en boga, es el medicamento que todo mundo está prescribiendo, que todo el mundo está hablando de él y que son los receptores que son los agonistas de los receptores de GLP-1, y que la verdad es que es imposible que no hablemos de ellos, porque están trascendiendo más allá del ámbito clínico o médico, ya son un fenómeno cultural para la obesidad. Lo estamos viendo en programas que no son médicos, en memes, en caricaturas. La verdad es que es un tema que hoy en día está en boga. Todo mundo lo está prescribiendo, todo mundo está preguntando por él. Tengo pacientes que me han preguntado directamente sobre estos fármacos, sobre cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, si lo pueden o no lo pueden utilizar. Y para nosotros en la consulta, para los médicos, la pregunta va mucho más allá de solamente el beneficio de la pérdida de peso. La pregunta que nos tenemos que estar haciendo es, ¿realmente estos fármacos qué están generando en el organismo del paciente? Y justo esa es la pregunta del millón, y para eso tenemos sobre la mesa un estudio que la verdad es monumental. Es un estudio que se publicó en el 2025, muy recientemente, en la revista Nature Medicine, y que busca hacer justo eso, como un atlas, tratar de mapear de forma sistémica la eficacia y los riesgos de los agonistas de los GLP-1. Y lo logra o lo intenta de hacer a lo largo de 175 desenlaces clínicos. Una locura, una barbaridad. 175 desenlaces clínicos. Ahorita vamos a ver y pues los vamos a meter de lleno al artículo. Y es que al decirles que es un estudio monumental, la verdad es que me estoy quedando corto. Lo fascinante es la escala, pero también el enfoque que le están dando los autores. No buscaron nada más confirmar lo que ya sabemos, los beneficios en la pérdida de peso, los beneficios en la glucosa, los beneficios renales, los beneficios cardiovasculares. Fueron más allá, usaron la base de datos de veteranos de Estados Unidos, esta corte que tienen en Estados Unidos que es muy amplia, que son casi 2 millones de personas, 2 millones de pacientes, y el seguimiento que le dan con este estudio es un seguimiento de más de 7 millones de años persona. Es una cantidad de datos brutal y los datos que nos arrojan tienen una validez y son bastante robustos. Pero bueno, vamos a entrar de lleno al artículo, a continuar un poquito con la introducción, que ya es lo que he venido haciendo. Esta clase de medicamentos tenemos que, tenemos que seguirlos estudiando. Son los medicamentos que, como ya les comento, están en boga, pero realmente conocemos todo su potencial, pero también, y lo más importante, realmente conocemos todos los riesgos de este tipo de medicamentos. Entonces, los análogos de los GLP-1, los que ustedes gusten, la liraglutida, semaglutida, dulaglutida, o sea, llegaron, la verdad, y vamos a ser honestos, llegaron para quedarse. En 10 años pasaron de ser otra opción para la diabetes, una opción más para la diabetes, para ser estrellas con efectos multisistémicos, para ser el foco de la atención hoy en día por todos los efectos multisistémicos que estamos encontrando en este tipo de fármacos. Sí, sí, ya sabemos que protegen al corazón, que protegen al riñón, que producen una pérdida de peso significativo, pero aquí es donde la historia se pone interesante. Con millones de personas usándolos, porque vamos a ser honestos, la cantidad de personas que están utilizando ya estos fármacos es impresionante. Uno de los videos que más se han visto en mi canal es un estudio donde hablo sobre la tirzepatida y que hablo también sobre la semaglutida. Son de los videos que más se están reproduciendo y que la gente está buscando cada vez más porque están empezando a utilizar este tipo de fármacos. Hay millones de personas ya utilizando. Es una realidad. Es un medicamento que llegó para quedarse y muy difícilmente pues, será una moda pasajera. Pero también empezaron a aparecer señales dispersas en la literatura. ¿Podría reducir el riesgo de Alzheimer? ¿O podría utilizarse para el uso de trastornos por abuso de sustancias? Pero no solamente se están hablando sobre los beneficios, pero también se están preguntando mucho acerca de los efectos secundarios y de los riesgos que estos medicamentos están presentando. Se están empezando a ver las quejas gastrointestinales. Dejaron de ser una anécdota, que la verdad es que no es una anécdota. Todos los estudios en donde se analizaron este tipo de medicamentos, los efectos secundarios son muy claros, son gastrointestinales. Entonces, ¿realmente es un problema serio? ¿Solamente son efectos secundarios pasajeros o son efectos secundarios que se pueden tratar sin ningún tipo de problema? Y esta es precisamente la brecha que este estudio monumental viene a llenar.
Los investigadores hicieron una pregunta poderosa y necesaria y creo que todos nos lo deberíamos hacer. ¿Cuál es el balance real y completo de iniciar un GLP-1? Pero sobre todo, lo que hicieron los autores no solamente fue analizarlo o compararlo con un fármaco, sino frente a la práctica clínica habitual. Ahorita voy a ahondar un poquito más en la metodología, pero me pareció que la forma en la que hicieron el estudio, su enfoque metodológico es bastante brillante por la amplitud que tiene. No se conformaron con una comparación simple. Evaluaron, como les comentaba, 175 desenlaces de salud, un número que yo creo sin precedentes. Yo no he visto un estudio que evalúe tantos desenlaces de salud. Y usaron múltiples grupos para control, o sea, con diferentes ángulos de visión, para que se dé una idea. Control activo número 1, o sea, lo primero contra lo que compararon fueron contra otros antihiperglucémicos, contra sulfonilureas, contra los DPP-4, con los SGLT1, uno por uno. Y después, un grupo compuesto por los antidiabéticos. Y otro grupo aparte, un control que comentan como control de vida real, que es un grupo de atención habitual, pacientes que simplemente continuaron con su terapia antidiabética previa sin iniciar GLP-1. Y este último grupo, el de atención habitual, es clave porque refleja la decisión clínica real, agregar un GLP-1 o mantengo el régimen que el paciente siempre ha tenido. ¿Y por qué les digo que este diseño metodológico es muy importante y que es brillante? Porque un estudio que solo compare GLP-1 versus placebo o versus algún otro fármaco de manera aislada solamente nos da una foto y no nos da el panorama general. Este estudio, al tener múltiples comparaciones, evaluar 175 condiciones, pues realmente por eso les hablo de que es un estudio que nos da un mapeo general de este tipo de medicamentos. Es un escaneo corporal de los efectos de esta clase de medicamentos. Entonces, este estudio no solamente es un estudio para confirmar lo que ya sabíamos de los efectos que tienen estos fármacos en el corazón, en el riñón y en la pérdida de peso, es un estudio de descubrimiento. Su objetivo fue mapear territorios que pues todavía no nos hablan o que todavía no se han explorado, no se han hecho estudios, encontrar asociaciones nuevas, tanto buenas como malas, y que hasta ahora solo eran pues algunas sospechas o hallazgos aislados, y con esta información lo que los autores nos van a presentar nos van a guiar no solamente en nuestra receta médica, sino también para la investigación que se van a venir más adelante. Va a haber mucho más estudios seguramente con los resultados que estos autores nos están presentando. Y este es el artículo. Este es el artículo que les quiero platicar, mapeo de la eficacia y los riesgos de los agonistas del receptor de GLP-1 en una de las revistas más importantes de medicina, el Nature Medicine. Como les comentaba, un estudio a gran escala, 7 millones de personas años en la observación, utilizando bases de datos del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, que les comento, tienen casi 2 millones de pacientes en esta base de datos, y los investigadores cuantificaron tanto los beneficios como los riesgos asociados a los agonistas de los receptores del GLP-1. Y aquí viene la metodología. ¿Cómo lograron hacer este mapeo corporal de los efectos del GLP-1? Y la respuesta está en esta figura que les estoy presentando en la diapositiva, que es, podamos decir, el corazón metodológico del estudio. Si lo ven a simple vista, parece un diagrama de flujo. Es la demostración de un diseño epidemiológico robusto y muy bien realizado, muy cuidadoso para tratar de evitar sesgos y poder hacer comparaciones justos. Vamos a desglosarla paso a paso porque entender lo que hicieron los autores nos va a dar la seguridad de poder confiar en los resultados que nos están presentando al final de la plática. Entonces, número uno, el paso número uno, el universo inicial. Entonces, partieron de la base de datos que ya les comenté del Departamento de Veteranos de Estados Unidos, identificaron a todos los pacientes con diabetes tipo 2 que recibieron una prescripción de GLP-1 entre octubre del 2017 y diciembre del 2023. El número inicial el número con el que empezaron fue 252.766 pacientes que iniciaron GLP-1. 826,000 pacientes iniciaron un comparador activo, así o algún otro tipo de antidiabético oral como sulfonilurea, DPP-4, SGLT2. Y finalmente el último grupo, el último comparador fue aquellos pacientes con atención habitual, o sea, que usaron cualquier otro antidiabético, pero no GLP-1. Y de estos fueron 1.5 millones. Eso ya nos habla de la escala monumental del estudio. Son millones de pacientes que se analizaron en este estudio. Pues bueno, ese fue como el primer escrutinio, el primer mapeo de los pacientes. El paso 2 fue enfocarse en usuarios incidentes. Y este dato es importante porque es clave para la causalidad.
que no solamente los datos que nos están dando es casualidad, sino es causalidad. De esos grupos grandes que les comenté, filtraron para quedarse solo con los usuarios incidentes. ¿Esto qué significa? Son pacientes que recibieron por primera vez ese medicamento en el periodo de este estudio. Y esto es crucial porque esto nos interesa, porque elimina el sesgo de prevalencia. O sea, no estamos mezclando personas que llevan años tomando el fármaco con otros que apenas lo inician, ¿no? O sea, son pacientes que están utilizando por primera vez este fármaco. Nos permite definir el tiempo cero y los autores lo ponen como T0. O sea, el momento en que inician la terapia, ese es el T0. Y a partir de ahí, pues se siguen los desenlaces que los pacientes pueden presentar. Y entonces el grupo se redujo de 252,000 a 232,210 que habían iniciado GLP-1 por primera vez. O sea, sí disminuyó un poco, pero sigue siendo un número bastante considerable. Y los grupos comparadores también se definieron de la misma manera. Si pueden ver, los sulfonilureas fueron 247,000, DPP-4 225,000, SGLT2 429,000. El paso número 3, lo que intentaron los autores fue tratar de evitar duplicados y hacer comparaciones, digamos, comparaciones limpias. O sea, un paciente podía calificar para más de un grupo comparador. Por ejemplo, un paciente que iniciaba sulfonilurea y por algún motivo, por alguna razón, se cambiaba o se modificaba el tratamiento para un SGLT2, para que las comparaciones fueran independientes. Si un paciente aparecía en varios brazos y este paciente, por ejemplo, que tenía sulfonilurea y cambiaban a SGLT2, a este paciente se asignaba aleatoriamente o a las sulfonilureas o a los SGLT2 para que este paciente no se repitiera en varios grupos. Y esto, los autores nos comentan que lo hicieron para tratar de evitar contaminar las estimaciones y contaminar las comparaciones. Paso número 4, los filtros que ya sabemos de rigor científico, los más importantes, y aquí aplicaron dos filtros fundamentales, sobre todo para garantizar que los grupos pudieran ser comparables y que la evaluación fuera lo más justo posible. Exclusión de uso previo de GLP-1, o sea, eliminaron a cualquier paciente que hubiera usado un GLP-1 en el año anterior al T0. ¿Por qué? Los autores nos comentan para asegurarse de que estamos viendo el efecto del inicio del GLP-1 y no efectos residuales o de pacientes que están cambiando de un GLP-1 a otro. O sea, que realmente estemos viendo los efectos de iniciar o los pacientes vírgenes a GLP-1 para acabar pronto. Y finalmente, exclusión por contraindicaciones. Eliminaron a pacientes con contraindicaciones conocidas para cualquiera de los medicamentos en estudio, independientemente de en qué grupo se encontraran. Por ejemplo, si el paciente tenía una enfermedad renal terminal, ese tipo de pacientes no pueden utilizar SGLT2, o por lo menos las indicaciones hasta ahorita, que ya hay estudios que hablan sobre la seguridad en estas etapas, que bueno, ya, ese es otro tema. Y esto lo hicieron para que la comparación sea entre pacientes que en teoría podrían haber recibido cualquiera de los cuatro medicamentos, de los cuatro grupos. Y finalmente, el paso 5, tras todo ese pulido y pasos que se llevaron a cabo, quedaron los grupos finales limpios y comparables. El grupo de intervención, que es los agonistas de los GLP-1, quedaron en total 215,970. En los grupos activos, por ejemplo, en la sulfonilurea fueron un poquito alrededor de 160,000, DPP-4 alrededor de 118,000 y SGLT2 alrededor de 259,000. El grupo compuesto, en el que les comento que era una combinación de los fármacos, fueron un total de 536,068 pacientes, que es una mezcla, como les digo, de los tres comparadores activos. Y finalmente, el grupo de atención habitual de 1.5 millones con los que iniciaron, terminaron utilizando 1.2 millones de pacientes. Recordando que este es el grupo que no inició ninguna terapia nueva. O sea, continuó con su tratamiento previo que venía tomando desde no sé cuánto, pero que una vez que inició el estudio no se modificó en absoluto su medicamento. Y pues es el estándar, o esto es lo que se podría comparar con lo que se lleva a cabo en la vida real. ¿Cuántos pacientes en la consulta nos llegan y desde cuándo está tomando su glibenclamida con metformina? Doctor, desde hace 10 años. Esa es la vida real que trata de imitar este estudio. Y lo importante del estudio está en estas flechas finales. El estudio no hace una sola comparación. Compara los agonistas del GLP-1 contra cada uno de estos grupos por separado. Y pues obviamente esto nos permite responder preguntas distintas. Por ejemplo, contra las sulfonilureas, ¿es mejor un GLP-1 que un tratamiento antiguo, muy accesible porque las sulfonilureas son muy baratas? ¿Es mejor agregar un GLP-1 con un tratamiento de esta índole que es tan accesible y tan barato? Contra un DPP-4, un SGLT2, ¿es mejor
que otros tratamientos modernos y que también han demostrado que tienen beneficios sobre todo los SGLT2, como por ejemplo a nivel renal, cardiovascular, etcétera. Y finalmente, contra la tensión habitual. Agregar un GLP-1 al manejo actual realmente vale la pena, realmente tiene beneficios más que riesgos. Vale la pena agregar este GLP-1 a los pacientes que han tomado durante toda su vida este tipo de medicamentos. En resumen, esta figura nos muestra que no estamos ante una simple análisis de base de datos, que no solamente están agarrando los números, sino que realmente es un estudio de corte de nuevos usuarios con comparadores activos, con múltiples comparadores activos, y que está diseñado realmente con una precisión quirúrgica para tratar de minimizar los sesgos y maximizar pues, la validez de estas comparaciones que están haciendo en el estudio. Y cuando veamos los resultados, podemos confiar en que las diferencias que observemos tienen una alta probabilidad de ser causadas por los fármacos y que no solamente es una casualidad, sino realmente está causado por el efecto del GLP-1 y no caer en ese sesgo de que es que fue por cómo seleccionaron a los pacientes. Estamos viendo un escrutinio verdaderamente quirúrgico en todos los pacientes que analizaron. Y eso es algo que me gustó mucho del estudio. Y pues bueno, vamos con los resultados. Aquí están los resultados. Con un seguimiento de 7.2 millones de años persona, esto no es un estudio, es un observatorio epidemiológico. La mediana de seguimiento fue de casi 4 años, tiempo suficiente obviamente para ver los efectos reales y no solamente los efectos más tempranos. Y lo primero que hay que entender es el panorama general. Comparados con la atención habitual, o sea, no agregar un GLP-1, estos fármacos redujeron significativamente el riesgo del 24% de las condiciones evaluadas, de todas las condiciones que vamos a ver más adelante. Aumentaron el riesgo del 11% de las condiciones y en el 65% restante no hubo un efecto significativo, o sea, ni bueno ni malo. Entonces, con estos resultados, que ahorita vamos a desglosarlos un poquito más, pero en términos generales, esto ya nos dice algo muy crucial. No son una varita mágica. Los agonistas de los GLP-1 no son una varita mágica, no son una bala mágica universal. Sus efectos son amplios, son en gran parte positivos, pero tampoco, como les comento, no son una varita mágica. Y vamos con los resultados desglosados. El efecto neurológico es quizás el más sorprendente, el que más me sorprendió, la gran revelación de este estudio. Encontró una reducción del riesgo superconsistente en varios trastornos por uso de sustancias, es decir, una disminución entre el 12 al 16% en trastornos por uso de sustancias como el alcohol, como el cannabis, estimulantes y los opioides. Esto pues no es un hallazgo aislado, es un patrón clarísimo, perdón, es un patrón muy claro y que pues abre un campo terapéutico enorme. O sea, ahorita vamos a hablar sobre los estudios que se vienen para el tratamiento del Alzheimer, pero solamente es el inicio, seguramente, de muchísimos otros estudios que se van a hacer al respecto en el ámbito neurológico para la aplicación de los GLP-1. Pero la cosa no para ahí. El tema de salud mental también fue una sorpresa. Se observó una reducción del 10% en el riesgo de ideación suicida y autolesiones. Ese hazard ratio de 0.9, eso significa reducción del 10%. Esto es muy importante y es muy clave porque da muchísima tranquilidad frente a algunas alarmas que se habían sonado al principio de que se estaban utilizando los GLP-1. Yo no sé si se acuerden, pero al principio de que se empezaron a utilizar los GLP-1, salieron algunos datos aislados de que aumentaba las ideas de la ideación suicida y las autolesiones. Que en el 2023 la Agencia Europea de Medicamentos había dicho que no tenía fundamento, que eran reportes aislados y que la verdad es que no tenían una relación directa con el uso de los GLP-1, pero este estudio viene a confirmar estas cuestiones que no son un riesgo, que incluso tienen un efecto protector. Y si fuera poco, una reducción de casi el 20% en el riesgo de esquizofrenia, 20% es muchísimo, o sea, y trastornos psicóticos y un 10% menos de riesgo de convulsiones. En cuanto a lo neurocognitivo, también hubo datos bastante interesantes. Y es que el deterioro neurocognitivo es una preocupación diaria con nuestros pacientes, sobre todo en adultos mayores, y el estudio asoció el uso de GLP-1 con un riesgo reducido de trastornos neurocognitivos en general. Y cuando lo desglosamos, el efecto venía de una disminución del 8% en el riesgo de demencia y más específico del 12% en el riesgo de enfermedad de Alzheimer. La verdad es que bastante interesante, sobre todo los resultados a nivel neurológico. No esperaba que tuvieran esos beneficios los agonistas de los GLP-1. En cuanto a lo cardiovascular, pues se consolida lo que ya se venía
pregonando con todos los estudios que se han hecho al respecto de los GLP-1. Ya sabíamos que protegían el corazón, pero vean la magnitud. Reducción del 22% en paro cardíaco, que eso significa el hazard ratio de 0.78, una reducción del 11% en infarto y una reducción del 11% también en insuficiencia cardíaca. Algo quizá no tan impactante, pero que también tuvo una reducción, fue en el 7% de los accidentes cerebrovasculares isquémicos y del 14% en los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. O sea, no es tan impresionante, pero también ya encontramos beneficios en ese sentido. Lo renal también se confirma, una reducción del 12% en enfermedad renal aguda y una pequeña pero muy significativa reducción en la progresión de enfermedad renal crónica del 3%. El efecto respiratorio también es contundente, es algo nuevo, es algo que no se nos había comentado a lo mejor en algunos otros estudios, una reducción del 23% en falla respiratoria. Un número bastante considerable, un hazard ratio de 0.77. Menor neumonía, ¿no? Con un 11%, disminución de un 11%, disminución del 10% en EPOC y disminución del 17% en septicemia. Esto probablemente sugiera, y ahorita vamos a desglosar un poquito cómo los autores comentan que por qué puede llegar a tener estos efectos los GLP-1, pero muy probablemente sea por el efecto antiinflamatorio sistémico tan potente que pueden llegar a generar los GLP-1. Y también protege contra eventos tromboembólicos, ¿no? Contra embolia pulmonar, contra trombosis venosa profunda, con trastornos tromboembólicos en general, hasta un 14%. También estos son datos bastante interesantes e importantes. Pero ahora el lado B, ¿no? O sea, los riesgos son reales y debemos conocerlos bien. Sobre todo si nosotros vamos a indicar este tipo de fármacos, tenemos que estar bien conscientes de cuáles son los riesgos y los efectos secundarios de estos fármacos. Número 1, como todos saben, los gastrointestinales, el talón de Aquiles de estos medicamentos. Aumento del 30% en náuseas y vómitos. Ese es el hazard ratio de 1.30. Y la verdad es que esto no es una molestia menor, es un efecto adverso frecuente y que impacta la calidad de vida de los pacientes y muchas veces la adherencia del tratamiento. Hay muchos pacientes que optan por dejar este medicamento en lugar de continuarlo por los efectos gastrointestinales tan presentes que presentan los pacientes. Aumento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en un 14%, del dolor abdominal en un 12% y gastritis en un 10%. Y quizá el más grave, un aumento de 2.5 veces en comparación con todos los activos que ya les había comentado de pancreatitis aguda inducida por fármacos. 2 veces más. La verdad es que es un número que no podemos echar a la borda, ¿no? Tenemos que tomarlo en cuenta. Es raro, pero es un riesgo real que debemos monitorizar en este tipo de pacientes. Otro riesgo significativo es aumento del 15% en litiasis renal, que es importante considerar en aquellos pacientes que tienen antecedentes de litiasis, mayor riesgo de hipotensión, de trastornos del sueño, de artralgias, de cefalea. Estos son los principales efectos secundarios, los que vienen atrasito de los efectos gastrointestinales. Entonces, la conclusión, ahorita intermedia, es clara. Los GLP-1 tienen un perfil de beneficio-riesgo ampliamente favorable, pero no son inocuos. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más en las opiniones, pero bueno. En el artículo propiamente dicho no hay un apartado de conclusiones, como normalmente lo hacen en la mayoría de los estudios o de los artículos. La verdad es que no hay un apartado de conclusiones, pero quisiera hablar con ustedes sobre la discusión que tienen los autores en el artículo y que me parece que es una sección muy interesante, sobre todo para esta plática. Y lo primero y lo más importante, sobre todo porque era algo que no se esperaba ni siquiera los autores, el efecto en el sistema nervioso. Los resultados son tan consistentes que los autores comentan que va más allá de reportar asociaciones. Comentan que muy seguramente con los resultados que ellos mismos están presentando, muy probablemente hay un cambio en el paradigma. Los GLP-1 podrían evaluarse como ya sea terapia adyuvante o terapia primaria en trastornos por uso de sustancias, en pacientes con psicosis y posiblemente incluso para tratamiento de pacientes con epilepsia, ¿no? Entonces, esto ya no es una especulación, porque se venía especulando que muy probablemente pudieran tener efectos en los pacientes con Alzheimer. Hay ensayos en cursos, hay estudios, el EVOKE y el EVOKE Plus, que está a punto de salir los resultados. Estamos esperándolo muy pronto los resultados finales y hay un punto crucial aquí. El estudio desmiente oficialmente entonces la alarma sobre ideación suicida que había levantado en el inicio del uso de estos medicamentos. Entonces, también otra cosa que los autores comentan durante la discusión es cómo es que estos medicamentos logran todos estos efectos multisistémicos. Obviamente, la pérdida de peso
tiene ciertos efectos a diversos niveles, pero no es lo único. Los autores comentan que muy probablemente a nivel cerebral hay una reducción de la neuroinflamación, del estrés oxidativo, y esto podría disminuir el depósito de proteínas anormales como la amiloide, que es el principal problema en el Alzheimer. A nivel vascular, por lo que vimos de la disminución del tromboembolismo, es muy probablemente que mejoren la función del endotelio, hacen que las plaquetas sean menos adherentes y muy probablemente esto sea secundario o que provoque una disminución en la formación de coágulos. Y a nivel sistémico, nos hablan de que muy probablemente son potentes antiinflamatorios, lo que podría explicar los beneficios en órganos tan diversos como el pulmón, o sea, disminución del EPOC, disminución de la neumonía, en el hígado menor falla hepática, en el intestino menor enfermedad inflamatoria. Entonces, esto muy probablemente sea al efecto antiinflamatorio sistémico que estos fármacos pueden tener. Pero, y esto es muy importante, también discuten los riesgos con profundidad. El aumento del 30% en náuseas y vómito no es un dato menor. Este dato, este efecto secundario, es lo que puede llegar a limitar la adherencia en la vida real con los pacientes en este tratamiento. Y la pancreatitis medicamentosa, aunque si bien lo comentan que es rara, tiene un riesgo de 2.5 veces mayor y debemos conocerla y vigilar a nuestros pacientes. Entonces, y pues obviamente hay un punto de acción clínica inmediata, el riesgo de hipotensión y síncope. Los autores sugieren explícitamente que en pacientes que iniciamos GLP-1 debemos monitorizar la presión y considerar ajustar sus antihipertensivos para tratar de evitar este tipo de efectos secundarios, una mayor hipotensión y síncope en este tipo de pacientes. ¿No? Ese es más o menos a grandes rasgos la de la discusión. La verdad es que si ustedes pueden leer el artículo, no tiene desperdicio, es un muy buen artículo, es muy interesante todo lo que nos presentan, la metodología, la discusión de los autores es muy interesante. De manera de opinión personal, y perdonen la diapositiva que está tan atiborrada, pero son varios puntos que quiero tratar. Antes de despedirme, quiero compartir con ustedes lo que realmente significa este estudio para nuestra práctica clínica diaria. O sea, número uno, tenemos que hablar de las limitaciones. O sea, tenemos que ser realistas. Este estudio se hizo en veteranos de Estados Unidos. Esta corte de pacientes en su mayoría son hombres mayores con un sistema de salud que cubre pues, todos sus medicamentos. Y esto no es lo mismo que atender, por ejemplo, una mujer de 45 años en nuestro sistema público que con todas las carencias y limitaciones que se tiene, con el poco tiempo que tenemos para dedicarle al paciente, o un paciente indígena con diabetes en una comunidad rural que difícilmente tiene acceso a una atención para la salud. Entonces, los resultados son impresionantes, pero no son un cheque en blanco para recetar GLP-1 a todo el mundo. No todo el mundo tiene la capacidad para poder iniciar este tipo de medicamentos. Pero, y este pero es grande, esto sí cambia para siempre cómo vamos a ver esta clase de medicamentos. Ya no son solamente estas pastillitas que dábamos para la diabetes o las inyeccioncitas que dábamos para bajar de peso. Estamos teniendo cada vez más evidencia sólida de que esto podría ser algo mucho más grande. Moduladores de riesgo pleiotrópico, o sea, todos sus efectos pleiotrópicos que tienen además de para lo que fueron realizados o para lo que fueron inicialmente utilizados. La pregunta clínica deja de ser, ¿tiene diabetes? O sea, lo único que nos interesa sería tener que el paciente tiene diabetes, sino tiene diabetes más riesgos de Alzheimer en su familia, más antecedentes de problemas con el alcohol, más enfermedad cardiovascular residual, más riesgo de enfermedad renal. O sea, estamos hablando de tratar perfiles de pacientes y no solamente de enfermedades aisladas. El abordaje de los pacientes para la utilización de este tipo de fármacos está cambiando radicalmente con todos los resultados que estamos obteniendo de los últimos estudios y uno de ellos es este, que es con resultados muy importantes. Y esto nos pone en una posición un poco complicada, ¿no? O sea, como médicos. Por un lado, el potencial es enorme, podríamos estar modificando el riesgo de demencia en los pacientes, del problema de adicciones en el paciente, de eventos tromboembólicos con un solo fármaco. Todas estas situaciones con un solo fármaco. Por otro lado, pues obviamente están los riesgos y los efectos secundarios que son reales, que son tangibles, que se nos vienen repitiendo estudio con estudio y lo vemos en la vida real con los pacientes a los que les iniciamos este tipo de medicamentos. Ese 30% de más de náuseas y vómitos no es un dato estadístico, es un paciente en nuestra consulta que no puede tolerar el medicamento, que de plano prefiere que se le cambie el medicamento porque no tolera los efectos secundarios gastrointestinales. Y la pancreatitis medicamentosa, aunque es rara, pues estamos hablando de pancreatitis medicamentosa. La hipotensión en ancianos polimedicados también puede ser muy peligrosa y entonces, pues, ¿cuál es el camino práctico? Pues quizá para mí hay 3 acciones concretas que podemos implementar en nuestra práctica clínica. Primero, una evaluación, digamos, estratificada. Antes de recetar un GLP-1, pues
hagamos mucho más que revisar la función renal y los niveles de glucosa, preguntar sobre la historia de cálculos renales, por ejemplo, si el paciente tuvo o no tuvo litiasis, evaluar la estabilidad hemodinámica, sobre todo en pacientes adultos mayores, un escrutinio cognitivo básico, practicarle un mini mental, un MOCA, un cuestionario de Montreal, sobre todo para tener una línea de base. Y revisar la historia psiquiátrica de uso de sustancias, ¿no? También sería importante. Todas estas preguntas y todos estos escrutinios ya tendrán que ser parte de la evaluación de nuestro paciente para poder iniciar un GLP-1, porque estamos viendo todos los beneficios que tiene en todos esos ámbitos. Segundo, tenemos que tener una comunicación honesta con el paciente. No digamos solo, le voy a dar este para la diabetes, o le voy a dar este para la diabetes y para que baje de peso. Podemos explicar que, mira, este medicamento puede ayudarle con el azúcar, con el peso, pero también hay evidencia de que podría reducir su riesgo de problemas circulatorios y hasta en el deterioro de su memoria. Sin embargo, es probable que al inicio tenga náuseas y hay que estar atentos a otros efectos secundarios que estos medicamentos han encontrado que se tengan. Entonces, darle al paciente toda la información, ser lo más claro y transparente posible y no solamente venderle también los beneficios. Oiga, este medicamento le va a bajar de peso y le va a bajar de peso de una manera impresionante e increíble. También tenemos que hablarle sobre los efectos secundarios, sobre los síntomas que puede llegar a presentar, que es un número considerable de pacientes que lo presenta y que son síntomas que el paciente puede hacer que suspenda el medicamento. Y tercero, necesitamos tener un seguimiento estrecho. No nos conformemos con medir la hemoglobina glucosilada. Tenemos que preguntar activamente por síntomas gastrointestinales más allá del primer mes. Hay que monitorizar la presión arterial, sobre todo en aquellos pacientes que toman otros antihipertensivos. Tenemos que estar alertas sobre dolores articulares nuevos, cambios en el patrón de sueño, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Y finalmente no podemos ignorar pues, el elefante blanco en la habitación, ¿no? El costo. El costo de este medicamento en muchos de nuestros sistemas, o sea, en nuestro sistema de salud no existe, en los sistemas de salud público, pero incluso en la práctica privada, este medicamento es inaccesible para muchos pacientes. Entonces, tenemos que también tomar en cuenta esa situación. Sí tiene muchos beneficios, pero por muchos beneficios que nos presenten, por muchos beneficios que nos digan, pues los costos van a ser siempre una limitante para un muy buen porcentaje de población. Este estudio no resuelve todas las preguntas, pero nos da un mapa mucho más completo del territorio, nos habla mucho más de los GLP-1. Los GLP-1, como les comento, llegaron para quedarse y llegaron para hacer mucho más de lo que pensábamos. Entonces ahora nuestro trabajo es aprender a usar este nuevo conocimiento con equilibrio y siempre poniendo al paciente en el centro. Entonces, es interesante, los GLP-1 cada vez salen más datos, cada vez tenemos muchos más datos que tenemos que analizar. Los invito a que en los comentarios, si tú eres médico y está empezando a indicar este tipo de fármacos, cómo estás enfrentando estos dilemas en tu práctica clínica. ¿Has tenido experiencia con estos efectos pleiotrópicos que nos presentan en el artículo? ¿Qué estrategias le está funcionando mejor para los efectos secundarios a estos pacientes que empiezan con náusea, con vómito, con diarrea? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo para tratar de evitar este tipo de efectos secundarios o para disminuirlos o para que sean más tolerables? La verdad es que esta es una plática que tenemos que tener los médicos que estamos indicando este tipo de fármacos porque estos medicamentos se están utilizando de una manera brutal. Entonces, si este análisis les resultó útil, si les gustó, les pido que le den un like al video, se suscriban al canal, sobre todo para no perderse las próximas pláticas donde voy a intentar seguir desmenuzando la evidencia. Voy a seguir buscando información acerca de los GLP-1 en cuanto se publiquen los estudios EVOC que les comenté sobre Alzheimer. Los analizaremos y los publicaré en esta plataforma. Y pues nada, muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Y recuerden, la mejor medicina es la que combina la última evidencia o la evidencia más reciente con el juicio clínico. ¿Vale? Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente semana.